Estamos esta vez presentando otra de las herramientas que usamos en Microways. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Rock Ceph. Bien, la presentación la vamos a omitir. Generalmente cuando damos así capacitaciones o charlas presenciales hacemos una introducción a nuestra empresa, pero en este caso lo vamos a omitir para ir derecho a las cuestiones técnicas. Lo que sí es importante es repasar qué vamos a ver. Vamos a tratar la introducción, la problemática de por qué uno termina utilizando esta herramienta. Adentrarnos en Ceph, que es un producto que tiene más edad que Kubernetes y por lo tanto tiene entidad propia, es bastante extenso y grande y complejo a la vez. Rock, que justamente viene a ser una simplificación de gestión para este producto. Veremos ahí ejemplos de cómo trabajar justamente con Rock Ceph, que es Rock lo que permite es trabajar con distintos storage o bases de datos, pero bueno, Ceph es uno particular, entonces vamos a concentrarnos en ese ejemplo. Y por último vamos a ver algunos ejemplos de cómo se trabaja. Bien. ¿Qué nos parece que es importante que las personas que vean esta capacitación tengan como conocimientos previos? Bueno, conocer un poco de administración de sistemas y de desarrollo para entender los términos o algunas de las cuestiones tecnológicas que vamos a mencionar. Trabajar con servicios, entender contenedores Docker, como vamos a hacer toda la demostración con Kubernetes, es ideal conocer un poquitito de Kubernetes y entender los formatos de JSON o YML. Vamos a ver más ejemplos de YAML que de JSON. Microways dicta una capacitación de Kubernetes, que es una introducción, que es ideal para poder entender cualquiera de estos microcursos que estamos dando, siempre sobre Kubernetes como plataforma subyacente. Bien, vamos a la introducción. Primero tenemos que considerar cuál es la relación entre los contenedores y los volúmenes. Los contenedores sabemos que se construyen sobre un principio que es el de ser stateless, es decir, que el contenedor no tiene un estado y por lo tanto la gran problemática de muchas aplicaciones donde van a almacenar ese estado. Entonces, siguiendo principios como el de aplicaciones de 12 factores, las aplicaciones tienden a guardar su estado en bases de datos o en un file system, por ejemplo, para guardar, persistir imágenes en el caso de un portal web podría ser, o digamos distintos servicios de persistencia, pueden ser bases de datos relacionales, NoSQL. Pero la cuestión es que el mundo evoluciona a llevar también las bases de datos incluso al mundo de los contenedores. Entonces, ¿cómo un contenedor que representa una base de datos que es stateful guarda su estado? Bueno, ahí es donde surgen los volúmenes como un recurso para preservar esos datos ante el reinicio del contenedor que no tienen estado. Entonces sería el mismo principio de un file system, digamos, volátil, el del contenedor, pero que preserva los datos porque montan en algún directorio del file system de ese contenedor algún tipo de volumen que le permite conseguir esta persistencia. Kubernetes presenta muchas abstracciones, entre ellas el Persistent Volume Claim, que va en sintonía con lo que sería la filosofía de DevOps, donde hay una separación entre lo que es desarrollo y lo que es infraestructura, o bueno, el sysadmin, en cuanto a lo que tiene que ver con las distintas problemáticas desde las distintas perspectivas, ¿no? Cuando un desarrollador crea una aplicación, sabe de antemano que esa aplicación
tiene que persistir datos. Por ejemplo, un WordPress serían las imágenes, una base de datos sería donde guarda los datos, pero ya de antemano quien desarrolla una aplicación conoce si esa aplicación va a tener que manejar upload de archivos o si va a tener que manejar algún tipo de spool, y en ese caso es el desarrollador quien sabe cuánto espacio necesita y en qué parte de su aplicación va a requerir esa persistencia. Entonces, el concepto del Persistent Volume Claim viene en este sentido como una abstracción más del lado del desarrollador. Entonces, ¿qué son? Bueno, los PVC son la forma recomendada para manejar aplicaciones stateful en Kubernetes. Un pod, que sería un conjunto de contenedores en Kubernetes, va a poder entonces requerir conectarse a un volumen, considerando que el ciclo de vida de ese pod no va a ser el mismo que el del volumen en sí. Entonces acá aparece una primera abstracción. Es mi pod, que es un conjunto de contenedores que se pueden morir en cualquier instante y que son stateless, van a estar asociados a un volumen cuya vida va a perdurar por sobre la vida de los pods. Estos PVC van a representar una solicitud, por eso el nombre Persistent Volume Claim. La parte del claim es porque es una solicitud de storage de un pod, y lo que va a pasar de fondo es que alguien va a asociar ese PVC a un PV, que es un volumen persistente. Es decir, que el PVC es como un ticket de solicitud de un persistent volume, que realmente es el volumen. Entonces, ese volumen es el que se va a montar sobre los contenedores de mi pod. Pero el PVC es simplemente una solicitud, como un pasaje a obtener un PV. ¿Qué es el PV? ¿Qué es el Persistent Volume? Bien, los Persistent Volume representan a los volúmenes en sí, y esos volúmenes pueden ser gestionados por un administrador, es decir, que un ser humano va a ir a crear, por ejemplo, un export en un NFS, o va a agregar un disco, una máquina, digamos, las formas son la que elijamos para presentar un volumen a los pods, pero sabemos que el administrador se va a dar cuenta de que hay una solicitud de un nuevo volumen de espacio a través de un PVC. Luego también hay una alternativa, que es utilizar un aprovisionamiento dinámico, que ante una solicitud de un PVC, digamos, una parte del clúster de Kubernetes, a través de lo que se conoce en Storage Class, puede haber un agente que sabe cómo generar un nuevo volumen. Es decir que, por ejemplo, un propietario de un storage de alguna marca podría implementar un aprovisionador dinámico, de tal forma de que ante un PVC el clúster se comunica con ese storage y le solicita, por ejemplo, un disco por iSCSI o un disco por NFS. Entonces tenemos esas dos alternativas para crear los volúmenes persistentes, manuales o dinámicas. Por alguna razón nuestra cabeza siempre tiende a pensar que lo ideal es lo dinámico, pero a veces necesitamos algún tipo de restricción manual y la decisión humana. Estando en la nube tenemos muchas más posibilidades que en premisas, y estando en la nube a veces digamos, el impedimento está en el costo, ¿no? Y uno quiere imponer determinadas restricciones que se podrían mapear a cuotas que uno puede manejar desde Kubernetes. Lo cierto es que, bueno, uno va entrando cuando hace algo dinámico, aparecen otros problemas, y lo solucionamos con cuestiones que se relacionan al manejo de cuotas o límites en cuanto a la cantidad de espacio, en este caso, que podríamos solicitar por un storage class. Bueno, los volúmenes persistentes no se relacionan a un pod particular, sino que tienen su propio ciclo de vida en el clúster de Kubernetes. Estos persistent volume se asocian al storage físico, como hoy decíamos, o sea, si bien es una abstracción, es un manifiesto en YAML, en IML, terminan siendo el enganche entre el storage real y el nodo que va a definitivamente montar el disco o el espacio que le han asignado
y lo va a asociar al pod que lo ha solicitado a través del PVC. Bien, habiendo entendido esto, que es una cuestión más de Kubernetes, de los persistent volumes y los persistent volumes claims, hablemos un poco acerca de qué problemas aparecen. Los problemas no son muy distintos los que tiene Kubernetes de los que tiene alguien que ya trabaja en virtualización. Primero tenemos dependencia entre volúmenes y nodos. Ya sabemos que un contenedor puede correr en cualquier nodo de un clúster. Esa es la idea del clúster de contenedores de Kubernetes, que uno pueda tener resiliencia, que se muera un nodo o que se apague un nodo implicaría que ese pod que está corriendo en ese nodo se vaya a un nodo disponible que pueda ejecutar ese pod. Entonces, si un contenedor se reinicia, podría arrancar en algún otro nodo del clúster que no necesariamente era el mismo que corría anteriormente, sea porque el nodo se apagó, que en ese caso obviamente no va a arrancar en ese, como, o sea, que tuvo un error de hardware o lo que fuere, o porque se reinicia, por ejemplo, porque tiene un consumo excesivo de memoria y el mismo clúster lo mata al pod y vuelve a iniciar en un nodo que tenga más recursos que en el que corría actualmente. Entonces, hay posibilidades de que yo pueda usar un volumen que estaba asociado a un nodo en otro nodo. Bueno, eso depende del tipo de volumen. Cuando yo tomo una decisión de qué tipo de volumen voy a usar, también estoy tomando otra decisión un poco más implícita que tiene que ver con esta movilidad que van a tener los pods. Por ejemplo, hay tipos de volúmenes, como son el caso de hotspot o local, que como su nombre lo indica, son directorios o un dispositivo físico de un nodo. Si quiero que un pod que corría en un nodo con una base de datos que estaba en un dispositivo, en un disco de un nodo, corra en otro nodo, va a ser imposible porque la única forma es que yo saque ese disco y lo lleve a la otra máquina. Entonces, claramente el tipo de volumen que yo elija va a tener que tener la capacidad de ser montado en distintos nodos. Pongo un link en celestito que nos llevaría a los tipos de volúmenes que soporta Kubernetes. Como podemos ver acá, es bastante extensa la lista. Depende de la infraestructura donde fue instalado el clúster, qué tipo de volumen vamos a usar. Por ahí no es lo mismo estar en la nube, que tenemos muchísimas más simplificaciones de integración que en el caso de trabajar en un clúster instalado en bare metal. Bien. Otro problema que surge es el modo de acceso al volumen. O sea, independientemente de lo que recién dijimos, que tiene que ver con la disponibilidad de que un volumen se pueda ver desde distintos nodos, existe otra restricción que tiene que ver con la forma de acceder a ese volumen. Entonces, un persistent volume puede montarse en uno o más nodos dependiendo del tipo de volumen. Esto está íntimamente relacionado incluso a si un pod que va a hacer uso de un volumen va a escalar horizontalmente. A ver, volviendo al ejemplo simple de un WordPress o de una aplicación que permita escalar horizontalmente y que tenga que compartir, por ejemplo, el file system. Bueno, necesitamos algún tipo de volumen que pueda ser montado por más de un pod a la vez. Pero que lo pueda montar más de un pod a la vez, a veces implica de que sea más de un nodo a la vez que lo monta, porque esos pods no podemos garantizar de que corran en el mismo nodo. No todo o sea, no cualquier tipo de file system es montable por más de un nodo a la vez. Aquellos que hemos probado alguna vez iSCSI, una de las primeras cuestiones que nos surgió a la cabeza es montar ese mismo disco que termina siendo un dispositivo en la red, lo mismo que RBD, es un dispositivo de bloque remoto, querer intentar montarlo desde dos nodos a la vez. El tipo de file system que soportaría este tipo de file system, porque después un file system maneja inodos y esos inodos, si los maneja más de una máquina a la vez, podría generar inconsistencias en el disco y corromper el file system. O sea que hay un montón de cuestiones
técnicas que impiden que un file system sea montado por más de un nodo a la vez, a nivel sistema operativo y a nivel file system, digamos. O sea que incluso el modo de acceso a ese volumen va a tener una implicancia en el tipo de volumen que elijamos. Entonces, Kubernetes define distintos modos de acceso que son read-write once, read-only many y read-write many. Algunos volúmenes implementan específicamente uno de estos tres o más de uno de estos. Por lo tanto, cuando yo defina un PVC y un PV, va a ser de alguno de estos modos de acceso, pero no más de uno. Bueno, acá tenemos una tabla comparativa, ¿no?, de qué tipo de volúmenes de los que vimos en la lista anterior tiene un tilde como indicando qué tipo de modo de acceso soporta. Entonces, acá podemos ver cuáles pueden ser leídos y escritos por más de un nodo a la vez o de un pod a la vez. Bien, lo más tradicionalmente conocido es NFS, que ahí se ve abajo, y bueno, después tenemos otras alternativas más o menos conocidas, pero por ahí donde menos tildes se ven es en read-write many. Ceph. Bueno, ¿qué es Ceph? Ceph es un Software Defined Storage, un término que está bastante en auge en estos días, open source, que provee básicamente Object Store distribuido similar al servicio de Amazon conocido como S3. Y a través de ese Object Store, porque es lo que usa para las otras dos implementaciones que vemos abajo, ofrece un servicio de dispositivos de bloque remoto, conocido como RBD, o un file system distribuido, conocido como Ceph File System, que es POSIX. Por lo tanto, si bien requiere de un cliente que entienda Ceph FS, podemos no tenerlo porque es una máquina que tiene un kernel viejo y podríamos usarlo con algún tipo de alternativa tipo NFS o CIFS. ¿Cómo trabaja Ceph para hacer un clúster de storage, ¿no? ¿Cuál es la idea? Porque la idea no es reemplazar a un vendor de hardware en sí, sino la posibilidad de escalar horizontalmente mi storage y tener redundancia. Entonces la filosofía de Ceph se basa en la de un clúster, y como todo clúster tiene el problema de cerebro dividido, de split brain, donde uno tiene que, para poder garantizar quórum, tener corriendo siempre la mitad más uno de nodos. Por lo tanto, siempre vamos a ver que se pide esa cantidad mínima de de miembros en nuestro clúster. Pero miembros no son nodos que ponen discos, sino que justamente Ceph se compone de distintas componentes. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos los monitores, llamados mon, que mantienen un mapa del clúster y controlan el quórum necesario para su funcionamiento. Son el cerebro, son la parte fundamental porque autentican cada uno de los daemons del clúster. El clúster de monitores no necesariamente coincide en cantidad con la cantidad de discos que tiene Ceph asociados. Entonces, hay un clúster de monitores que siempre va a haber uno que es el líder y se selecciona el líder, pero podría instalarse con redundancia. Y bueno, la cantidad de miembros de mons siempre tiene que ser n más 1 sobre 2, un número impar. Después, por otro lado, tenemos que se manejan el concepto de Object Store Devices, que son los OSD, que son los que ponen realmente el disco. Acá las recomendaciones de Ceph son un equipo físico con algún tipo de disco de alta velocidad. Se calcula aproximadamente para cada tera de disco 1 GB de RAM como necesario para el OSD. Y acá, a diferencia de los mons, si bien también se recomienda tener 3 para poder tener redundancia y alta disponibilidad, lo que no se recomienda es agregar muchos, porque justamente cuando uno quiere garantizar redundancia, uno lo que quiere es que cada vez que se escribe un bloque se replique en los otros dos nodos. Si agregamos más nodos,
digamos que vamos a tener que esperar más tiempo, vamos a tener mayor latencia para que los datos se aseguren dentro de nuestro clúster. O sea que la recomendación de los OSD por ahí no tenemos que pensar cómo queremos hacer la redundancia para que no sea tan elevada y no tenga un coste. Hay como una línea que agregar más discos, más OSDs, no termina siendo más aconsejable. Por ahí pensamos que porque tenemos más redundancia o más discos vamos a tener más velocidad y no es así. Por otro lado tenemos el manager, que provee métricas y monitoreo del estado del clúster. Y entre otras cosas provee un dashboard muy bonito donde podemos visualmente ver cómo está nuestro clúster y hacer algunas operaciones, no todas, ya que Ceph provee una consola con comandos específicos para cada daemon, pero desde la consola web se pueden hacer algunas tareas. Y por otro lado tenemos el MDS, que es el Metadata Server, que sirve para los fines de proveer el Ceph File System. Como se monta sobre S3 y en S3 no sería performante realizar comandos como el ls, el find, para justamente dar una respuesta veloz, lo que hace es implementa en otro storage los metadatos para agilizar esta cuestión. Entonces se compone de dos partes, donde guarda los datos y donde guarda los metadatos. Y los metadatos lo que tiene es justamente información de qué datos están guardados para ofrecer una capa que sea POSIX y veloz. ¿Cómo trabaja Ceph? Bueno, almacena datos como objetos dentro del storage, de storage pool lógicos, es decir, que define como espacios lógicos llamados pools, donde va a guardar sus datos. ¿Cómo guarda los datos? Bueno, utiliza un algoritmo que se lo llama Crush y que ahí puse un link a un PDF que es un paper que lo explica. Crush significa Controller Replication Under Scalable Hashing, donde calcula qué OSD va a almacenar qué dato. Eso dependiendo de qué redundancia configuramos. Lo que tiene de positivo este algoritmo es que ofrece al clúster la posibilidad de escalarse, rebalancearse y recuperarse dinámicamente. Es decir, que si tenemos 3 nodos y se muere un nodo, podríamos quitarlo, va a seguir funcionando degradado nuestro clúster y vamos a tener que poder agregar un nuevo nodo después si se va a regenerar con los datos. Además podemos escalar horizontalmente, es decir, agregar nuevos nodos con más disco y hacer resizing de nuestro storage. Lo cual nos permite crecer por fuera de lo que un clúster de un proveedor, de un vendedor, nos ofrece como la capacidad máxima. Los clústeres de Ceph hablan de petabytes, son extremadamente grandes y la verdad que la limitante tiene que ver más que nada con el file system que pongamos arriba de este storage y no en sí en lo que Ceph ofrece como un límite. Bueno, independientemente del tipo de uso que le demos a Ceph, siempre se almacenan los datos como objetos, es decir, en este tipo de file system llamado Object Store. Es por ello que se lo llama RADOS, Reliable Autonomic Distributed Object Store, que es la base de todo clúster Ceph. En la página misma de Ceph está este video que lo dejo en la presentación para que lo puedan ver ustedes y los casos de uso que muestran dónde productivamente se usa Ceph, que son varios y están en la página del producto. ¿Y qué es ROC? ¿Cómo aparece ROC? Bueno, con la Cloud Native Computer Foundation, ROC aparece siendo un producto que busca una solución de los clusters Kubernetes que no tenían hasta este momento una forma simple, práctica y rápida de implementar las mismas facilidades que tiene un clúster en la nube, como es el caso del clúster EKS de Amazon o GKS el de Google o AKS el de Azure. ¿Por qué? Porque todos estos proveedores de cloud tienen servicios para solicitar justamente dispositivos de bloques o dispositivos tipo NFS vía APIs. Sin embargo, bueno, on-premises, cuando uno tiene un clúster en su casa o en una empresa o en una organización que tiene, por ejemplo, corriendo un esquema de virtualización basado en VMware o Virt o bueno, el que fuere, es más complicado poder conseguir las mismas ventajas
sea porque tienen storage o porque no tienen storage. Entonces las complicaciones son más para aquellos que tienen un clúster de Kubernetes en premisas o bare metal que el caso de la nube. Pero nada quita que uno pueda usarlo en la nube o en un clúster propio. Entonces, ¿qué es ROC? Bueno, ROC es un operador de Kubernetes. Ahí les puse un link para que lo lean, pero un operador de Kubernetes trata de hacer eso mismo que dice después, simplificar la compleja gestión de administrar algo. En este caso es un storage distribuido. Van a poder encontrar operadores. El primer operador que surge lo inventa CoreOS, que es uno de Prometheus, y el concepto explota en Kubernetes para otros servicios. Particularmente se pueden encontrar, por ejemplo, cuestiones complejas como iniciar un clúster de Elasticsearch. Cuando hablamos clúster es clúster, no un Elasticsearch. O podemos pensarlo para manejar los logs con FluentD o el caso de Prometheus. O hay muchísimos operadores para distintas tareas. ROC viene a solucionar el problema de cómo instalar algún storage distribuido. Entonces, ROC no es que ofrece solamente configurar un clúster de Ceph, ofrece distintas configuraciones para distintos storage distribuidos. Para hacer esto, lo que hace es utilizar lo que se conocen como CRDs o Custom Resource Definitions, que nos permite simplificar la definición de lo que queremos o esperamos de nuestro storage. ¿Qué automatiza ROC? Bueno, tareas de un administrador de storage, como por ejemplo el despliegue, el bootstrapping, la configuración, aprovisionamiento escalado, actualización, migración, recuperación ante desastres, monitoreo y gestión de recursos del storage. ¿Qué proveedores soporta ROC? Bueno, soporta Ceph, que es el que estamos hablando acá, pero también soporta EdgeFS. Ahí tenemos links a todos porque para muchos no son muy conocidos. CockroachDB, que es una base de datos distribuida, no SQL, pero que ofrece una compatibilidad con Postgres. Cassandra ya es más conocido. O Scylla. Scylla es la alternativa de Cassandra escrita en C++, un poco más eficiente. También provee un aprovisionador de NFS, donde en realidad es muy interesante porque me permite montar un servidor de NFS con un aprovisionador dinámico, pero que el backend podría ser alguno de los storage que él mismo ROC provee. Es decir, que podríamos pensar en tener un servidor de NFS que provee como backend de ese NFS lo que Ceph provee, que sería o RBD o CephFS, o usar cualquiera de los otros que ya en la nube nos ofrecen. YugabyteDB, que también es una base de datos SQL distribuida parecida a la de CockroachDB, y tiene también compatibilidad con Postgres. ¿Cómo se instala ROC? Con Helm es muy simple. Agregamos el repositorio estable de ROC. Tenemos distintos repos, el estable y uno de desarrollo. Para trabajar con una cuestión tan sensible como el storage, salvo que estemos probando cosas, lo ideal es ir por la versión estable. E instalamos el chart de ROC, que tiene algunos requerimientos. Por ejemplo, yo las pruebas que hice en un clustercito de prueba que tenemos son con CentOS 7, que tiene un kernel 3.11 bastante viejito. Por lo cual la parte que está como un comentario abajo que dice requiere Kubernetes 1.11. Kubernetes hoy en día, al momento de dar esta charla, sabemos que está por la versión 18, pero hoy lo que se ve estable en Amazon es la 1.14, se ven muchos clústeres en la 1.16, 1.17 y también 1.18, pero también se ve mucho en aquellas empresas u organismos que han decidido ir por OpenShift, por ahí versiones de OpenShift 3.10, 3.11, pero no tantos OpenShift 4. Cuando uno ve OpenShift 3.11, que es la última de las versiones de la rama 3, estamos justito en el límite, en Kubernetes 1.11. Con lo cual, de hecho lo hemos probado con OKD en versión 3.11 y que sería la correspondencia con Kubernetes 1.11, y lo que no tenemos es soporte de CSI, que es lo que aparece en versiones más nuevas. Creo que a partir de la 1.12 aparece eso de Container Storage Interface, que es una estandarización de cómo
los volúmenes dialogan con el clúster, ¿no? Pero bueno, ROC, al funcionar con 1.11, utiliza Flex Volumes, que es una forma alternativa de poder montar en clústeres que son un poco más viejitos, como es el caso de la 1.11, para ofrecer la misma facilidad de aprovisionar dinámicamente usando Flex Volumes. Hay un problema también con Ceph File System que tiene que ver con dos cuestiones. Una es que no se respetan los límites de los PB si no se tiene un kernel 4.17 superior. Y por otro lado, cuando tenemos un kernel también inferior a esa versión, algo que no está mencionado acá, pero que sabemos que pasa así, es que si se monta por un mismo nodo dos file system de tipo CFFS, con un kernel viejo podría haber problemas de que se mezclen los datos de los dos file system. Eso es un tema de que no soporta namespace los kernels anteriores a la 4.17 en CFFS. Son temas a tener en cuenta a la hora de usar este tipo de file system. Por ahí uno en general no es lo que más usa un file system read many, pero bueno, cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo se crea un clúster de Ceph? Bueno, el clúster de Ceph puede utilizar o un directorio del disco de cada nodo o un dispositivo de bloques sin formatear que se le presentó al nodo. Esa última opción es la opción recomendada. La otra, por ahí para hacer pruebas está bien, pero no es tan performante. O sea, hablamos de un directorio en un file system que se está usando por el sistema operativo contra un disco específico para Ceph que se formatea por ROC y lo va a usar Ceph y que incluso se recomienda de que esté una controladora distinta. Bueno, todas las cuestiones que uno puede tener para asegurar de que no hay interferencia de los buses entre los discos usados para el storage de lo que serían el sistema operativo. Acá vemos un ejemplo de cómo se crea un clúster de Ceph. Uno crea un YML que lo describe. El clúster indica cuántos MON, cuántos OSD, qué dispositivos utilizar. Entonces toda esa configuración es la que vemos en este YML que estamos viendo acá. Yo lo traté de poner bastante extenso, pero puede ser más extenso o menos extenso porque tiene un montón de opciones. Uno puede usar tanto de las bondades de Kubernetes como de las bondades de Ceph, y ahí cuando mezcla las dos tiene un montón de posibilidades. Vamos a analizar algunas. Primero que ROC Ceph se instala en un namespace que es ROC Ceph. Y el nombre del clúster que estamos creando es ROC Ceph. Es casi lo mismo. Pero yo podría crear más de un clúster. Podría pensar que si yo tengo bastantes nodos, pensar que tengo 5 nodos destinados a un Ceph cluster llamado producción y otro Ceph cluster que está llamado desarrollo, si quisiera. El nombre ROC Ceph podría ser uno prod y otro desa, por ejemplo, y tener dos clústeres. Y el de desarrollo con por ahí menos recursos que el de producción, por decir algo. O discos más caros en producción y discos más económicos en desarrollo. Lo cierto es que un mismo clúster podría tener más de un clúster de Kubernetes, podría crear más de un clúster de Ceph y darles nombres distintos y usar distintos hardware. ¿Cómo usamos distintos hardware? Usando node selectors y los toleration y los taints de Kubernetes. Eso ya son temas más por ahí avanzados de Kubernetes, pero uno puede decir en qué nodos correr el clúster. ¿Qué versión de Ceph vamos a usar? Bueno, la recomendada, la 14. Podemos cambiarla, podemos irnos a la última y tener que explícitamente decir que vamos a estar utilizando una versión de Ceph que no está soportada por ROC de forma oficial. ¿Dónde va a guardar los datos? Si va a hacer upgrades automáticamente. Abajo ya configuramos los MON. ¿Cuántos MON queremos? Queremos 3 y que permitiríamos que corran múltiples en un mismo nodo. ¿Tiene sentido pensar en un clúster que debería garantizar redundancia corriendo más de un MON en un mismo hardware físico? Bueno, eso es una decisión que podemos tomar y a través de afinidad de Kubernetes esto se restringe o se permite. El dashboard lo queremos habilitar, el monitoreo lo queremos habilitar, es decir, lo queremos integrar con Prometheus. Esto emite un montón de métricas para Kubernetes. Queremos usar la red de cada uno de los hosts para hacer que nuestro clúster Ceph sea público. Vamos a configurar algún tipo de mirror de RBD. Vamos a utilizar Crash Collector para colectar los errores.
¿Qué política tomar cuando quitamos un USD? ¿Lo borramos? Bueno, son distintas configuraciones que están todas explicadas en la documentación y al final empieza la configuración del storage. ¿Cómo queremos configurar el storage? Hay dos alternativas que son muy simplistas: usar todos los nodos o usar todos los dispositivos. Eso lo que va a hacer es, de todos los nodos, va a tratar de usarlos como si tienen un disco disponible. ¿Y qué dispositivo? Todos, en este caso. Bueno, está todo puesto en false y acá explícitamente estamos diciendo que queremos para los distintos nodos, qué nodos y qué dispositivos de cada nodo. Y ahí es como que hacemos un mapeo más estático de qué queremos. Pero esto puede ser más automático, seleccionable por tags. Hay un montón de alternativas con expresiones regulares de cómo elegir el disco. Y el manejo del Disruption Management tiene que ver con cómo maneja que un pod se desconecte. Si un nodo se desconecta y un pod se desconecta, ¿qué política tomar para que el storage siga funcionando? No queremos que mate todo, queremos que siga funcionando el storage. Entonces, si Kubernetes muere, por ahí las políticas de cómo manejar esa desconexión, como viene por default, debería garantizar que sigue funcionando más allá de lo que pasa con el clúster de Kubernetes. Una vez creado el clúster de Kubernetes, uno lo que puede crear son las entidades que se gestionan dentro de Ceph, porque eso creamos un clúster de Ceph. Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de un clúster de Ceph? Y bueno, pedir, por ejemplo, un pool donde vamos a crear imágenes de RBD. Entonces, con esto que estamos viendo acá, creamos lo que se llama un pool de donde después vamos a poder pedir imágenes o volúmenes de tipo RBD. RBD es un Remote Block Device. Es de tipo Read-Write Once, es decir, va a ser como montar un disco remoto, pero no se va a poder montar por más de un nodo a la vez. Entonces, con este tipo de construcción, lo que estamos creando es un pool, que es el pool va a ser desde el cual me van a ofrecer después discos cada vez que yo pida con un PVC. Lo importante de acá es ver que el failure domain y replicated size están 3. Eso significa de que va a replicar en 3 OSDs estos pools. Y el failure domain es cómo quiero que haga las replicaciones. O sea, yo podría pensar que en mi data center, bueno, acá está puesto por host, es decir, que guarde en cada host 1. Pero el failure domain, si yo tengo un clúster, por ejemplo, configurado con VMware y uso el cloud provider de VMware, yo podría tener para cada nodo decir en qué rack está conectado. Entonces podría hacer que mi failure domain sea por rack o por data center. Entonces podría garantizar de que tengo réplicas en data center remotos o en racks conectados a distintas acometidas eléctricas. Entonces, bueno, esto me permite crear un pool para discos de RBD. Lo mismo, pero para el caso del Shared File System, puedo crear un pool, que en realidad más que un pool, esto crea un Shared File System, que esto, además de crear el pool, lo que tiene que levantar es un servicio de metadatos para que funcione esto. Entonces, con la parte superior directamente le ponemos el nombre del pool y abajo le decimos cuántos metadatos vamos a manejar, el pool de metadatos, qué réplicas va a manejar, y los pools de datos, cuántos. Son dos pools que se usan, no para metadatos, sino para los datos. Y la parte de abajo, metadata server, es cuántos servidores de metadata vamos a levantar. Esto es cómo funciona CFFS. Entonces, con esto me va a levantar el servicio de CFFS. Ahora, ¿cómo se usan los provisionals automáticos? Bueno, definiendo un storage class para cada uno. El storage class de RBD, el que usa el primero de los pools que vimos, vamos a ver que se crea con un storage class de tipo, bueno, le pusimos rock-cflock, y el provisioner es una integración implementada por Rock de CSI, que acá le estamos diciendo el formato, le podemos decir que la extensión del file system va a ser x4. Todo lo que está acá es configuración de cómo se conecta CSI usando claves que maneja Ceph. Y el reclaim policy delete, que lo que estamos viendo ahí es que cuando yo borre un PB, va a borrar el volumen, la imagen de RBD. Si en vez de delete uso retain, van a quedar imágenes que las voy a tener que borrar yo manualmente después de Ceph. Entonces, hay un mapeo, como está puesto acá, que mucha gente piensa que es peligroso, pero es más cómodo tener la política de reclaim en delete,
que lo borre. Lo que tengo que asegurarme es que hago backups de las cosas. Para el storage class, para el CFFS exactamente la misma historia. Tenemos que decir otro nombre, en este caso rock CFFS, la anterior se llamaba más arriba rock CFBlock. El rock CFBlock, el storage class me ofrece discos de RBD y ¿cómo se llaman? CEF File Systems. En este caso le estoy pidiendo para este Shared.fs, que es el que habíamos creado anteriormente, volúmenes. Bien. Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con RBD. Yo creo un PVC, un Persistent Volume Claim, que acá le puse un nombre, RBD PVC, default. Le digo que es read once, es el único que soporta. Y cuánto espacio pido. Automáticamente cuando pido esto con el storage class que vemos acá, que es el mismo que definimos antes, lo que va a suceder es que me va a autoprovisionar, me va automáticamente a crear en Ceph un disco RBD. Lo mismo sucede con CFFS. En este caso estamos creando con el otro storage class de Rock CFFS. En este caso es de 20 GB y en este caso sí soporta read many. Bueno, habiendo visto esto, podemos ver cómo es la cuestión del dashboard. El dashboard es un dashboard que visualmente me muestra cómo está funcionando mi clúster en todo momento. Yo les voy a mostrar uno que tengo funcionando acá, donde en este caso podemos ver que justamente a propósito tenía 4 nodos y bajé uno, por eso es que me dice que tengo uno down, por eso lo tengo en warning, y se actualiza en tiempo real, o sea que estamos viendo cualquier cosa que suceda en el clúster se puede ver en tiempo real. Acá podemos ver los OSDs, que hay uno que está bajo, apagué un nodo para que se vea eso, y podemos ver los datos muy específicos de Ceph de cada uno de los OSD. Incluso podemos ver cómo se van haciendo las lecturas en el clúster en tiempo real. Acá se ven algunos que van apareciendo en las lecturas. Por otro lado podemos ver cuestiones como por ejemplo los pools. Acá veo los pools con el ejemplo que recién vimos. Me aparece el replica pool, que sería el que tiene los discos de RBD, y los otros dos que son de CFFS. Cuando uno va a block, ve las imágenes de RBD. Estos son todos los volúmenes que tengo creados desde mi clúster, con los espacios que fui solicitando. NFS no está habilitado en este caso, y File Systems es el que creamos con Shared.fs, que es el file system que veíamos hoy con sus metadatos y cuestiones. Bien, desde el dashboard se pueden hacer algunas operaciones, bastantes. Podemos crear snapshot, podemos crear un RBD a mano, podemos manejar bastantes cuestiones. Lo cierto es que además tengo una consola por línea de comando que es mucho más amplia que lo que se puede hacer desde este dashboard. Bueno, ¿qué otras características podemos destacar? Bueno, tenemos snapshots de RBD a partir de Kubernetes 1.12. Esta característica es alfa y en la 1.17 ya beta. Bueno, con los feature gates podemos ver cuándo está disponible. Eso significa de que uno puede crear con un YAML un snapshot de un volumen y después podría incluso crear un persistent volume claim a partir de un snapshot. Otra cuestión muy interesante es la expansión dinámica de volúmenes. Requiere Kubernetes 1.16 o superior. Y su uso es muy simple porque cambiando el tamaño solicitado para un PVC, el PV se expande automáticamente. Es genial. Tengo un disco de 10 GB, me quedé corto, pido 15. Bueno, simplemente lo edito y automáticamente hace un resize del file system y del disco, de la imagen en Ceph. Un toolbox que nos permite conectar a un contenedor con las herramientas de Ceph. A ver si... Acá estoy adentro y podemos acá ejecutar comandos. ¿Qué comandos? Bueno, acá están mencionados, pero vamos a ver un poquitito lo mismo que muestra el dashboard. Con status podemos ver el estado de nuestro clúster, todo por línea de comando. Podemos ver el estado de los OSD. A ver,
Vamos a ampliar un poquitito la ventana así, se ve mejor. Si queremos ver los pools, podemos hacer los pools que tenemos, que son 3, el de los discos RBD y del Shared File System. Y si queremos ver todos los discos RBD, tenemos un comando RBD ls y tenemos que ir al pool, replica pool. Vemos todos los discos que tenemos. Por otro lado, tenemos más comandos, como por ejemplo cef, mds, data era. Vemos los datos de los metadatos que maneja MDS. Bien, cuestiones que por ahí obviamente hay que conocer más de Ceph, pero tenemos acceso a una consola de Ceph. Bueno, ¿cómo vemos la correspondencia entre un volumen ya que está creado con digamos, una imagen real de RBD? Bueno, observando un PB vamos a tener que mirar el volume handle. El volume handle tiene en la parte final un valor que nos indica, en este caso sería el ID de nuestra imagen. Entonces, acá tenemos un comando que nos estaría devolviendo para un PB determinado justamente qué parte del hash es la que nos interesa para ver. Son los últimos 38 bytes. Entonces, de esta forma, yo, si acá acá arriba habíamos visto las imágenes, ¿no? Son estas ahora, porque por ahora lo dejo así. Yo lo que voy a hacer es un getPB, agarro este al azar y vamos a poner -o llamele. Si miramos esto, la parte que estamos diciendo que me interesa es el volume handle, este que está acá. ¿Sí? Bueno, vamos a probar este comando, tal cual está acá, con nuestro volumen. A mí de acá lo único que me interesa es la última parte, el JSON-path. Vamos a quedarnos con esto. Y de esto nos interesan -b, 38 menos. Bien, este es el valor que me interesaría ver en la consola de Ceph. Entonces vamos a la consola de Ceph y rbd ls-p replica pool. Tendremos que encontrar uno que tenga ese valor. Acá lo vemos, es este que está acá. ¿Sí? Esa es la correspondencia de qué volumen está usando qué disco. Bien. Lo mismo para CFFS podemos hacer. Y hablando un poco respecto a los snapshots, RocCeph permite integrar facilidades de Kubernetes con el soporte de Ceph para realizar snapshots. Para ello es necesario crear un volume snapshot class, que es como un storage class, y luego un volume snapshot. Luego será posible crear un PVC a partir de un snapshot. Es decir, que desde Kubernetes yo podría estar creando snapshots de mis volúmenes para luego poder usar esos snapshots justamente para crear un nuevo volumen. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Y, por ejemplo, yo quiero levantar un stack que está corriendo una base de datos con determinados datos y un file server que tiene una serie de archivos que son grandes. La facilidad de Ceph de poder crear un snapshot es bastante más veloz que si yo tuviera que hacer una resync. Entonces la forma de replicar un ambiente sería mucho más simple. Bien, con esto llegamos al final, así que si tienen que hacer preguntas nos escriben a contacto@microways. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos estamos viendo en la próxima.